conformado por Valesca Caloache, Daniel Alvarado, Antonella Pinto y mi persona. Nuestro tema es tejido epitelial. Sin más preámbulo, comencemos. Todas las superficies externas del cuerpo, así como las cavidades, conductos y sacos internos, se encuentran recubiertas por células a partir de la membrana basal del ectodermo y el endodermo. Estas son conocidas generalmente como células epiteliales, epitelio o tejido epitelial. Este tejido se integra con una o varias capas de células y es avascular, es decir, que no contiene vasos sanguíneos, pero crece sobre un tejido conectivo subyacente rico en vasos, al cual se une mediante una capa de sostén extracelular denominada membrana basal. Si hablamos de la etimología, epi significa encima y telium significa pezón o papila. La cohesión celular. La estrecha cohesión celular o los contactos celulares es una propiedad fundamental del tejido epitelial que permite la permeabilidad selectiva y tiene otra función que es de barrera mecánica. No libera sus secretores a una cavidad interna o al exterior del organismo. La lámina basal. La lámina basal es una fina capa de matriz extracelular que separa el tejido epitelial y muchos tipos de células, como las fibras musculares o las células adiposas del tejido conjuntivo. Suele confundirse con la membrana basal, pero en realidad forma parte de ella junto a la lámina reticular. El tejido vascular. El epitelio no posee vasos sanguíneos, por lo que no tiene irrigación sanguínea propia. Su metabolismo depende de la difusión de oxígeno y metabolitos procedentes de los vasos sanguíneos, del tejido conectivo de sostén, que está por debajo de la membrana basal. Ahora, si hablamos del origen embriológico, esto se deriva de las tres hojas pastodérmicas, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Polarización. Las células epiteliales están polarizadas en la mayoría de los casos. Tienen un polo luminal o apical, cuya superficie está en contacto con el exterior del cuerpo o con la luz del conducto. Las especializaciones apicales que comprenden a la membrana citoplasmática son microvellosidades, cuya función es aumentar la superficie de absorción. Estereocilios. Son microvellosidades largas, inmóviles y estarían relacionadas con la absorción y transporte de líquidos. Cilios. Son formaciones celulares alargadas dotadas de un movimiento ondulante. Y por último, los flagelos, que es semejante a la de una cilia en su estructura, aunque de longitud es un poco mayor. Polo basal. Su superficie está en contacto y paralela a la lámina basal. Pueden existir invaginaciones, que son repliegues de la membrana más o menos profundos. Hemidesmosomas. Posibilitan la unión del epitelio a la lámina basal. Y por último, las superficies laterales, que mantienen unidas las células entre sí mediante las uniones celulares. Polaridad epitelial. Es la organización polarizada de las células que forman la lámina epitelial. Los epitelios se manifiestan en diferencia en la estructura y en las propiedades de las superficies apical, laterales y basal de cada célula. Una distribución vectorial de los organelos celulares en el interior del citoplasma para facilitar mecanismos como la absorción de iones, y una composición molecular de la membrana plasmática que reviste la superficie luminal de la célula. Los epitelios están en continua regeneración. Las células epiteliales tienen un ciclo celular de corta duración, debido al desgaste continuo al que están sometidas. Por cada célula madre que se divide, sobrevive una que continúa dividiéndose y otra que sufrirá el proceso de diferenciación celular y especialización, hasta envejecer y morir por apoptosis. Funciones del tejido epitelial. Como primero tenemos la de proteger. Protegen las superficies libres de daños mecánicos y la entrada de microorganismos. También ayudan a la regulación de pérdida de agua. Como segundo tenemos la secreción de sustancias. El epitelio glandular tiene la capacidad de sintetizar y secretar moléculas que producen un efecto en específico. Y la absorción de sustancias, que los estereocitos del epitelio intestinal poseen microvellosidades, que son extensiones en la membrana polo luminal que aumentan la superficie de la célula.
Numerosas enzimas indispensables para el transporte y digestión de las células. Y tenemos estereocilios, que son extensiones largas que tienen una capacidad de contribuir a la absorción. Como cuarto tenemos difusión de sustancias que permiten el pasaje de sustancias. Y como quinto tenemos la recepción sensorial, que son determinaciones nerviosas que en el sentido del tacto, del epidermis, y del olfato en el epitelio olfativo, y en el gusto en el epitelio lingual, que determinan receptores de algunos órganos sensoriales. Y transporte tenemos como sexto transporte, que realiza el epitelio respiratorio al transportar el moco hacia el exterior mediante los movimientos de cilios. Y también el epitelio de las trompas de Falopio, que transportan el cigoto al útero. Y como sexto tenemos la excreción, que esta función la realizan los epitelios glandulares. El epitelio de revestimiento o pavimentoso es el que recubre externamente la piel o internamente los conductos y cavidades huecas del organismo, en el que las células epiteliales se disponen formando láminas. El epitelio glandular es el que forma las glándulas y tiene gran capacidad para producir sustancias. El epitelio sensorial es el que contiene las células sensoriales y en una forma epitelial adicional. El epitelio respiratorio es el de las vías aéreas. El epitelio intestinal es el que contiene las células individuales con función sensorial específica. Epitelios planos o escamosos, formado por células planas, con mucho menos altura que anchura y un núcleo aplanado. Epitelios cúbitos, formados por células cúbitas, con igual proporción en altura y anchura y un núcleo redondo. Epitelios cilíndricos o prismáticos. Estos son formados por células columnares con altura mucho mayor que la anchura y un núcleo ovoide.